Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy. La comunidad internacional continúa incrementando su respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano. Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato. ¿Dónde está la coacción aquí? Y te digo una cosa, Gabriela, y le digo otra cosa, señor González Urrutia. Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera. Yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario. No me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo. Tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente con el señor González Urrutia. ¿Usted quiere que yo las muestre? En resguardo de la discreción no lo he mostrado. Si usted no desmiente lo que acaba de decir, que es una acusación directa en mi contra, voy a mostrar las grabaciones. No es esto lo único que tenemos más cosas. ¿Aquí hay coacción, Gabriela? ¿O aquí? El embajador de España es cómplice de la coacción, porque está ahí de testigo. Ahí está leyendo y firmando. En todo caso, perdóneme si peco de grosero, señor González Urrutia. En el mejor de los casos para usted es un cobarde. Porque a mí nadie, no hay poder humano sobre este planeta que me obligue a poner mi nombre en algo con lo que yo no estoy de acuerdo. No existe. En el mejor de los casos para usted, y es mentira, no me obligue a mostrar las pruebas. Porque si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas de las conversaciones que usted y yo sostuvimos cara a cara. Tiene 24 horas para desmentir esa especie falsaria y que en todo caso lo hace quedar como un cobarde. Yo le recomendaría más bien que rectifique.
porque a todo lo largo de la historia republicana hemos tenido líderes políticos de distinto tinte, de distinta catadura moral, sobre todo en la Cuarta República, donde brillaba por su ausencia la ética y la moral. Pero la cobardía en Venezuela no se perdona. La cobardía en Venezuela no se perdona. Yo no quiero pensar que usted huyó del país, abandonó el país porque estaba asustado. Espero que no sea por eso. Espero que sea por las razones que usted aduce en esta carta. En el mejor de los casos, es un cobarde. Si en 24 horas, en el mejor de los casos para usted, si en 24 horas usted no desmiente eso, yo voy a mostrar los audios. Queda de parte de usted, señor González Urrutia. Debo informar y directamente comunicado por la persona de Edmundo González Urrutia en una conversación que tuve con él poco después de que llegó a Madrid y de ya tener el sosiego y la calma para poder conversar. Edmundo González Urrutia me ratificó de manera directa que él no ha suscrito documento alguno mediante el cual haga un reconocimiento a los resultados electorales emanados del CNE en el boletín número 1, boletín número 2, o a la certificación, verificación de resultados electorales que estableció una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en sala electoral en fecha 22 de agosto de 2024. Se ha divulgado esa información por algunos medios de comunicación, algunas redes sociales, y a petición de Edmundo González Urrutia debo comunicar que esa información no se corresponde con la verdad. Debo pedir, por favor, que en este tema relacionado con Edmundo González Urrutia se maneje la máxima de la prudencia, de la verificación de la información, de la obtención de fuentes confiables, porque hay muchas especulaciones que se están haciendo al respecto y esas especulaciones lo que hacen es hacer daño a la imagen, a la figura de Edmundo González Urrutia, a su liderazgo político y también a la causa que él ha liderado como candidato de la oposición democrática venezolana y de la mano de la Plataforma Democrática Unitaria, del partido Un Nuevo Tiempo y del Movimiento por Venezuela. Eso es lo que tenía que decir al respecto. Finalmente agregar que Edmundo González Urrutia hasta último momento abogó por la liberación de presos políticos en Venezuela y bueno, eso es una solicitud que él formuló, que él hizo, y sobre eso, bueno, ya dependerá pues de las autoridades venezolanas adoptar o no lo correspondiente, pero sí dejar constancia que también él lo hizo, él abogó por la libertad de presos políticos, como siempre lo ha hecho desde el momento en que él asumió la candidatura presidencial para las elecciones que se realizaron el 28 de julio. Meteremos a votación la moción por la que se insta al Gobierno a reconocer a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente de Venezuela tras los resultados de las elecciones celebradas el día 28 de julio de 2024 y adoptar determinadas medidas apoyando el traspaso de poderes y la transición a la democracia en dicho país, cuya iniciativa corresponde al Grupo Parlamentario Popular. Señorías, comienza la votación. Señorías, se han emitido 253 votos. Votos a favor, 149. Votos en contra, 102. Abstenciones, 2. Queda aprobada la moción.
Buena noticia para la democracia en Venezuela. El Senado de España reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Tras la moción aprobada en el Congreso de los Diputados la semana pasada, la mayoría del Pleno de la Cámara Alta, el Senado, aprobó con 149 votos, 102 en contra y 2 abstenciones, el apoyo total al ganador de las elecciones de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien llegó a Madrid el pasado 8 de septiembre tras el exilio forzado. El gobierno de Pedro Sánchez continúa sin reconocer a Edmundo González como ganador, pero tampoco lo hace con Nicolás Maduro, a quien le sigue pidiendo las actas. De esto también se debatió en el Senado este día. El pasado 28 de julio el pueblo de Venezuela habló con una voz unida. Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos. Esto no es una opinión, son hechos respaldados por las actas de escrutinio que decenas de miles de venezolanos han presentado al mundo. Sin embargo, la respuesta del gobierno de España ha sido tan triste como vergonzosa. Piden que se hagan públicas las actas electorales. ¿De verdad, señorías? Y no podemos permitir que esta ingenuidad, o peor aún, complicidad, siga justificando la pasividad de nuestro gobierno. 52 días no puede ser, sin exhibir las actas, no puede ser la razón que justifique que el gobierno de España no hace nada en defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela. ¿Hasta cuándo vamos a estar pidiendo las actas? Las actas no se van a presentar nunca, porque las actas lo que dicen es que han perdido las elecciones. Otro asunto clave en esta discusión es el rol de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, reprochable para unos y héroe para otros. En Venezuela todo el mundo tiene clara la imagen de Rodríguez Zapatero. Es un apestado. Y en España, el de blanquear una dictadura. Mire, voy acabando con una frase que recordarán muchos de ustedes. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Es un proverbio que espero que tengan en cuenta cuando hablen del señor José Luis Rodríguez Zapatero, que ha ayudado a muchos venezolanos, debe finalizar la intervención, a muchos venezolanos y a muchas venezolanas. Señor Lemos, muchas gracias. Más allá de Zapatero, que sabemos que tiene acceso a Miraflores y que se ha convertido en un motivo recurrente en los debates de la política española, Edmundo González ya cuenta con el apoyo total del Parlamento español. Una muy buena noticia, como dije al inicio, para la causa venezolana y para todas las democracias del mundo. Y esto no termina aquí, porque este jueves se llevará a cabo la votación en el Parlamento Europeo sobre el reconocimiento a Edmundo González Urrutia como presidente electo, y además se votará a favor de una resolución que será muy crítica para el régimen de Nicolás Maduro. Según Naciones Unidas, casi 8 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país. Más que sirios o ucranianos desplazados. Huyen más personas del régimen de Maduro que de la guerra, pero aquí algunos no se atreven a reconocer que se trata de una dictadura. Solo por ser miembro de este Parlamento yo he sido detenido, incomunicado y expulsado 2 veces de Venezuela, un país al que los europeos podemos entrar sin visado, pero aquí algunos creen que no es una dictadura. En Venezuela, por hacer política, por decir lo que piensas, por hablar sin miedo o simplemente por pedir pan, te asesinan o desapareces, te encierran y te torturan, exactamente lo que sucede en las dictaduras. Yo sentiría vergüenza de mí mismo si no tuviera valor, dignidad o independencia para decir desde esta tribuna lo que resulta una obviedad: Maduro es un dictador. Como sentiré vergüenza si no somos capaces de anteponer lo moral a lo partidista, lo decente a lo utilitario, lo que es verdad a lo que es mentira. Si no declaramos lo que nuestros ojos han visto, que Edmundo González y la libertad ganaron las elecciones en Venezuela. ¿Desde cuándo la verdad y la mentira dependen de nuestra conveniencia? ¿Por qué vamos a preferir ser comprensivos y negociadores con el torturador antes que devolver la humanidad a sus víctimas? La altura de los principios morales no solo se proclama en los discursos, también se demuestra con el voto, y el pueblo venezolano necesita que no le fallemos, necesita que el próximo viernes votemos a su favor.
Con palabras de María Corina Machado, la lucha por la libertad es hasta el final. Desde la Segunda Guerra Mundial nosotros lo sabemos, aunque algunos aquí lo hayan olvidado. A un hombre con un machete solo lo detiene otro hombre con un machete. A un tirador solo lo detiene una bala. Y a un dictador amparado por las armas solo lo detiene la amenaza de un arma mayor. Todas las instituciones mundiales han podido analizar, constatar y proclamar las pruebas de que Nicolás Maduro ha robado a todos los venezolanos las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Quienes lo han denunciado en aquel país han sido brutalmente reprimidos, ya hay más de 25 muertos y hay más de 7.000 heridos, que se suman a los cientos de casos de tortura y casi 8 millones de exiliados venezolanos por todo el mundo, que es uno de los mayores exilios de la historia reciente. Esta represión es un crimen de lesa humanidad que se suma al cierre de medios y ahora también de redes sociales. Para liberar a Venezuela de esta dictadura no hacen falta más papeles, es necesario neutralizar a los cargos militares que sostienen en la sombra a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro. Desde SALF se acabó la fiesta, en el Parlamento Europeo declaramos una urgente necesidad, la intervención estratégica militar que neutralice las fuerzas represivas del régimen y que promueva un levantamiento militar interno y controlado para restablecer el orden democrático que esta panda de tiranos le han quitado a los venezolanos. Solo así podremos poner fin a este ciclo de opresión y devolverle al pueblo venezolano su libertad, su futuro y su riqueza. Y así lo vamos a proclamar el próximo 28 de septiembre por las calles de todo el planeta. Venezolanos, hermanos, desde España y desde Europa, aguantad que vais a vencer. Quería comenzar por allí, porque de hecho en alguna oportunidad que lo teníamos como invitado, no supimos nada del jefe de prensa ni de usted y pensamos, lo primero que pensamos los venezolanos afuera es otra de las víctimas que terminó estando en un calabozo, ¿no? Y esa es como la preocupación mayor que tenemos los venezolanos en la diáspora. ¿Cómo están? ¿Cómo es la vida de un ex candidato presidencial que además se le ha parado de frente a Maduro y le ha dicho que está cometiendo irregularidades? En principio no mostrar los resultados reales de lo que ocurrió el 28 de julio, que se ha presentado en el TSJ de Maduro, frente al propio Maduro. Es decir, ha sido muy frontal su exposición de denuncia de lo que estamos viviendo en estos últimos 40 días, ¿no? Bueno, fíjate tú, aquí en Venezuela todos estamos perseguidos de una u otra manera. Hay persecución a todo nivel. Varios compañeros de mi organización política centrados han tenido que cruzar la frontera hacia Colombia para protegerse, testigos de mesa, coordinadores de centro de votación, dirigentes políticos de base. Imagínate tú, si a un dirigente político de base son capaces de perseguirle para ponerlo tras las rejas, ¿qué puede quedar para un dirigente, digamos, nacional? En este caso, en mi caso, quizás por haber sido candidato presidencial, quizás por haberme mantenido como me he mantenido hasta ahora dentro de una línea institucional, porque dentro de mi óptica, Carla, las instituciones, no solo en Venezuela, en cualquier parte del planeta, no son solo concreto y papel de sus leyes, sino que también son gente, son pueblo, y ahí hay carne y hueso. Yo creo que hay que presionarlas, y eso es parte de lo que estamos haciendo, o por lo menos intentando hacer, en función de que exista, además de cualquier otra presión que se pueda hacer. Estamos en una situación complicada en Venezuela, que para resolver la crisis que tenemos hace falta muchos componentes. Pero hay mucha gente muy escéptica y por supuesto que lo comprendo, porque me dicen, bueno, Enrique, tú estás acudiendo al Tribunal Supremo de Justicia, ¿tú crees que allí va a haber alguna reserva institucional como para que funcione? Y yo le digo, bueno, yo también creo que es muy difícil, pero en algún momento tiene que funcionar. Y en la situación de tanta presión anímica, espiritual que hay en Venezuela, uno debe intentarlo. Por eso, dentro de unos días, el próximo martes, una semana, vamos a estar introduciendo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Sala Constitucional, un recurso de revisión constitucional para que se declare nula la sentencia de la Sala Electoral de hace aproximadamente 3 semanas. Esa sentencia fue la que supuestamente certificó los resultados del CNE, resultados que nadie conoce, resultados que no han presentado, resultados que no han publicado,
pretenda sentar una certificación de resultados es una sentencia que es absolutamente inconstitucional. Nosotros lo estamos diciendo, vamos a acudir a la Sala Constitucional para agotar esta vía, pero cuando digo vamos es porque estamos construyendo, y espero que se pueda ver no solo la intención, la concreción de esto, un movimiento cívico con muchos dirigentes políticos venezolanos, en función de que concurramos juntos a la Sala Constitucional para que se vea que esto no es de un partido político o de una persona, es de una sociedad venezolana que está completamente acorralada por una situación en la cual hay un gobierno que está perdiendo legitimidad, que ha perdido legitimidad, que perdió la elección y que ahora tenemos que buscar una fórmula para resolver la situación que nosotros tenemos, que no es sencillo. ¿Qué implicaciones y consecuencias tendría una posible suspensión de la licencia a Chevron? Lo vamos a revisar con el experto petrolero Juan Fernández, quien fue gerente de PDVSA, también fundador de la Asociación Civil Gente del Petróleo. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido nuevamente a este espacio. Muchas gracias, Gladys, por la oportunidad, y efectivamente todos estamos, los que afuera, sobre todo muy pendientes de lo que está ocurriendo en nuestro país y con la mira que se respete la voluntad de los venezolanos que la ejercieron el 28 de julio. Y ahí la pregunta también, para que ocurra ese reconocimiento, la comunidad internacional está presionando, y uno de los recursos es a través de esas negociaciones petroleras. ¿Hasta qué punto el retomar esas sanciones, por ejemplo, dentro del marco de la producción y exportación petrolera, puede realmente presionar al gobierno de Maduro? Bueno, yo creo que sí tiene un significado muy especial, porque recientemente cuando vimos al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señalar que iba a romper todas las relaciones comerciales con España, que esto no era posible, que se vayan todos de aquí, pues resulta que a las pocas horas la vicepresidenta, ahora ministra de Petróleo, señaló que no, que había una conversación muy productiva con Repsol. ¿Eso qué nos está diciendo? De que evidentemente el tema petrolero les duele a los que están en el régimen, y por razones muy claras. En primer lugar, en Venezuela todos sufren la problemática del suministro de combustibles, porque las refinerías no funcionan, y Repsol suministra combustibles a Venezuela. En el caso específico de Chevron, esta es una empresa que está allí fundamentalmente, yo diría que por un par de razones. La primera tiene que ver con la deuda que PDVSA tiene con ellos, y que la licencia 41 provee los mecanismos para que esa deuda sea pagada en función de la producción de petróleo que las asociaciones en las cuales participa Chevron la realicen. Y en segundo lugar, porque el crudo pesado en la costa del Golfo de los Estados Unidos, en donde hay la concentración mayor de refinación de este país, alrededor de unos 10.2 millones de barriles, muchas de las refinerías necesitan ese crudo pesado. Y con la situación que se ha vivido en México, con la complejidad del suministro desde Canadá, Venezuela representa una opción de negocio interesante para Chevron, y por lo tanto combina esa necesidad que hay de crudo pesado con la posibilidad de recibir los ingresos para cobrarse su deuda. Y esos 200.000 barriles son los que en este momento está exportando. Ahora bien, yo me pregunto, y por cierto, que te quiero señalar dos cosas, Gladys. Una es que el Código de Recursos Humanos de Chevron habla claramente sobre la necesidad del respeto a los derechos humanos de la gente, de las personas. Y Chevron sabe que en este momento en Venezuela eso no está ocurriendo. Y en segundo lugar, uno dice, es verdad que una empresa con la incertidumbre política que hay en Venezuela, con la inestabilidad que allí sucede, con la falta de reglas claras y transparentes, con la corrupción de petróleos de Venezuela, es un lugar atractivo para invertir en el sector petrolero o en cualquiera otro. Pues yo creo que no. Y por eso el propio CEO de Chevron ha dicho que ellos son muy prudentes al hablar de la situación de Venezuela y de la inversión. Lo que quieren es recuperar su deuda. Y de hecho, la licencia 41 también tiene un mecanismo que, la presión que puede ejercer el gobierno de los Estados Unidos
cuando mensualmente puede cambiar de opinión y decir que la licencia no va. Entonces, ante esa incertidumbre, yo creo que Chevron no está, como señalan algunos, haciendo inversiones significativas, aportes significativos a la economía venezolana, porque lo que está haciendo es cobrarse su deuda, y por lo tanto ese estimado que uno puede realizar sobre el aporte del gobierno de las actividades que se realizan, que es alrededor de 2.700 millones de dólares, un estimado que deberíamos de poder conocer, pero con la opacidad que hay en Venezuela no se sabe, pues tampoco la economía venezolana ha mejorado. Por tanto, el mecanismo de presión está en manos de la administración del presidente Biden para lograr que efectivamente, como han dicho, se demuestre por la presentación de las actas quién ganó las elecciones del 28 de julio. Pero además, yo me hago la pregunta, que seguramente en Chevron también se la están haciendo y en las otras petroleras, si en Venezuela ocurriese el cambio político que todos deseamos, ¿no sería mejor? Porque habría mejores condiciones para que la inversión en Venezuela pudiese tener, digamos, en primer lugar, seguridad jurídica, en segundo lugar, un marco fiscal estable, en tercer lugar, una economía que se va a transformar para favorecer a la participación del sector privado de manera transparente, cosa que no ocurre hoy en día. Y entonces ser competitivos, efectivamente, como Venezuela lo tiene que ser, para convertirse en un suplidor, proveedor seguro y confiable de petróleo al mercado. Si eso no ocurre, bueno, ya vemos lo que está pasando en diferentes países que están produciendo petróleo, y tenemos uno muy cercano, que es Guyana, que se está convirtiendo en una nueva provincia petrolera, mientras nosotros estamos perdiendo oportunidades. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVD. Ustedes pueden apreciar ya el recibo de esta demanda, mediante la cual nosotros, repito, nuestra condición de ciudadanos, de dirigentes democráticos, de abogados, asistidos debidamente por el doctor Carlos Daniel Moreno aquí presente, compañero también de esta lucha por el Estado de Derecho, hemos consignado esta demanda para solicitar la nulidad de la demanda de la Sala Electoral. La Sala Electoral ha dictado una sentencia totalmente contraria al principio, al derecho y a la norma de la Constitución vigente en Venezuela. La Sala Electoral ha cometido gravísimas violaciones al orden público constitucional, porque ha incurrido en el vicio de usurpación de funciones, violación al debido proceso, violación a los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos de Venezuela, como es el derecho al sufragio, el derecho a la participación política y fundamentalmente el derecho a vivir en libertad y en democracia. Esa sentencia se desarrolló a partir de un extraño escrito presentado por el ciudadano Nicolás Maduro, ejerciendo funciones de presidente de la República, acompañado del Procurador General de la Nación. El señor Nicolás Maduro y el Procurador General de la República no tenían cualidad como jefe de Estado para acudir a la Sala Electoral. Él podía hacerlo en su condición de ciudadano y por lo tanto la presencia del Procurador y la admisión de dicho recurso está demostrando que la Sala aplicó un privilegio que no le es dado a ninguna persona, por cuanto creó un procedimiento que no existe en el ordenamiento jurídico venezolano. Hablar de un recurso, de una investigación, de un recurso extraordinario, contencioso, que no existe en la legislación, repito, porque tiene que atacarse un acto. Cuando se intenta una demanda ante la Sala Electoral, debe atacarse un acto producido por el Consejo Nacional Electoral. Entonces nosotros nos preguntamos si el señor Nicolás Maduro vino a anular o a solicitar la anulación de su proclamación o de su totalización, y eso no ocurrió. Y extrañamente, la Sala Electoral desarrolló también un peritaje, una especie de examen del material electoral, como dicen, a cuarto oscuro, porque ningún ciudadano distinto a los funcionarios del Estado tuvimos oportunidad de acceder a ese famoso peritaje. Y ese peritaje, en caso de que hablemos de una prueba de expertos, supone el derecho de la contraparte
a examinar la prueba, a examinar los peritos, y esto fue hecho por parte de la misma sala y del CNE, como aquello de que se paga y se da el bueno. Es decir, aquí no hubo posibilidad de que nosotros, los ciudadanos, ni mucho menos los representantes de los candidatos, en el caso concreto, nuestro candidato, Edmundo González Urrutia, pudieran participar ni en el peritaje, ni en ninguna de las actuaciones, porque sencillamente lo hizo de manera unilateral la sala. Pero por otra parte, la sentencia de la sala constitucional incurre en una usurpación de las funciones del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque se metió en una competencia que no la tiene la sala electoral. Corresponde al Consejo Nacional Electoral hacer la sumatoria de las actas. El acta de totalización no puede salir de la nada, tiene que ser la suma de todas las actas. Y hasta esta fecha que estamos hablando, hasta este momento, todavía el Consejo Nacional Electoral no ha presentado el expediente administrativo que contiene su acta de proclamación, y por lo tanto está viciado en nulidad absoluta ese acto, y está viciado en nulidad absoluta la proclamación de Nicolás Maduro como presidente. Por esa razón nosotros aspiramos a que la Sala Constitucional enmiende el tuerto, corrija la desviación y corrija el gigantesco exabrupto jurídico cometido por la Sala Electoral y restituya el orden jurídico y el orden público constitucional, de modo que se garantice la paz de la República. Está en juego la paz, la libertad, el Estado de Derecho, el Estado democrático y social de derecho que consagra el capítulo 1 de la Constitución, y le corresponde a los jueces de la Sala Constitucional restituir ese orden que ha sido violentado por esta sentencia que hoy nosotros solicitamos sea anulada, pero además hemos pedido una medida cautelar de amparo para que suspenda de inmediato los efectos de la misma y se proceda a cumplir con las normas que le corresponden al Consejo Nacional Electoral, como es la de sumar las actas, la de hacer la verificación ciudadana, la auditoría que manda la ley, por cuanto el Consejo Nacional Electoral no lo ha hecho y a la fecha ni siquiera ha publicado el expediente administrativo, con todo y que la propia sentencia que estamos demandando hoy se lo ordena, el Consejo Nacional Electoral no lo ha hecho. Nosotros aspiramos a que esta crisis política sea resuelta por los venezolanos en el marco del derecho, y por eso estamos aquí dando la cara ante el país, el doctor Nelson Chiti Larroche, el doctor Oscar Arnal, debidamente asistido por el doctor Carlos Daniel Moreno y yo, en nombre de la Concertación Ciudadana y de la Democracia Cristiana Venezolana, para exigir la restitución del Estado de Derecho, hoy conculcado por esta infausta sentencia de la Sala Electoral. Yo no estoy en condiciones de garantizar si existe o si no existe, pero vamos a suponer que existe. ¿Quién dijo que una carta firmada bajo coacción en una persona que está sometida a una intensa presión, amenazada públicamente por el poder del Estado de llevarlo a la cárcel, puede tener validez? Si hubiese una carta firmada por don Edmundo González Urrutia, para mí tiene cero valor jurídico y cero valor político, porque eso ocurrió en medio de una situación de coacción máxima a la que fue sometido el embajador Edmundo González Urrutia, el hombre que ganó las elecciones de Venezuela, al momento en que lo expulsaron del país, porque toda Venezuela sabe que la situación de Edmundo González no es la de un exilio voluntario como la gente del gobierno lo ha querido hacer ver, sino que se trata de un destierro que ha sido acordado y decidido por quienes controlan el poder político de Venezuela. Sobre la pregunta que me trasladaba, evidentemente rechazar esas manifestaciones y esas declaraciones. Ahora bien, vayamos a los hechos, porque creo que sobre este asunto lo verdaderamente importante es poderles trasladar lo que está realizando el Gobierno de España. En primer lugar, hemos solicitado por nota verbal conocer y poder verificar la identidad de estas personas, poder verles, lógicamente, que se nos informe sobre cuáles son los cargos y, sobre todo, vamos a ejercer la protección diplomática y consular que siempre hacemos frente a cualquier persona española que esté detenido o detenida en cualquier otro país. Además, quiero también trasladarles que la propia Embajada española está en contacto permanente con la Cancillería venezolana y, por tanto, estamos verificando toda la información y trasladándosela además a quien hay que hacerlo, que es a los familiares de estas personas, que por supuesto estamos en contacto también permanente por parte del Gobierno de España con los familiares de estas dos personas. Y por tanto esta es la labor y el trabajo que estamos realizando en nombre del Gobierno de España con estas dos personas sobre las que usted me preguntaba. Es decir, sin lugar a dudas, Milei se ha convertido en un peligro brutal para todo el hemisferio. Y uno de los casos que más lo señalan, y aquí entro de lleno a explicar dos casos
donde el Ministerio Público ha abierto una averiguación a usted, señor Milei, y a su gobierno. Y voy a explicar el basamento legal para abrirla, en base al derecho internacional y al derecho que rige en nuestro país. El primer caso es el caso del robo del avión de Emtrasur. Recordemos que este avión marca Boeing, modelo 747-300M de Emtrasur, era una aeronave perteneciente a la compañía venezolana Empresa de Transporte Aerocargo del Sur, Emtrasur. Realizó vuelo desde México a Argentina para la entrega de un cargamento de repuestos de la marca Volkswagen. Una vez entregado el cargamento, el 6 de junio del año 2022, la empresa Shell se negó a cumplir con el contrato anteriormente prepagado para surtir combustible a la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ante la situación anterior, la tripulación decidió volar a Uruguay para cargar combustible. Cerca del espacio aéreo uruguayo, el gobierno de ese país decidió revocar el permiso, lo que obligó al avión a retornar a Buenos Aires. De vuelta a Argentina, las autoridades de dicho país tomaron el avión y retuvieron a los 19 tripulantes, algo jamás visto en la historia reciente de América. 5 de ellos de nacionalidad iraní. Luego de unos meses de haber sido privados ilegítimamente de libertad, la tripulación fue liberada en virtud de un sobreseimiento, es decir, estuvieron secuestrados literalmente. Luego de varios meses, secuestrados, porque le sobreseyeron la causa, no habían cometido ningún delito. Retenido el avión, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el INAC, emitió alerta de prohibición de volar la aeronave a través de la Red de Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, que es conocida por todos los países. A pesar de lo anteriormente expuesto, por orden de un juez federal de Argentina, con la anuencia y colaboración del gobierno argentino, la aeronave fue trasladada ilegalmente a Estados Unidos, con un plan de vuelo para el cual indicaron una matrícula y bandera estadounidense. Bochorno. Bochorno de bochornos, ¿no? O sea, hasta en eso, hasta en el plan de vuelo cometieron el delito. Una vez que el avión llega a Estados Unidos, fue totalmente desmantelado. Eso indignó a la nación venezolana en un 100%. Aquí no hubo distingo de ningún tipo para repudiar ese hecho abominable. Se requirió a Argentina y Uruguay información sobre el vuelo anterior y al respecto aún no hay respuesta. A continuación, corresponde formular la siguiente pregunta a la senadora del Grupo Parlamentario Popular y portavoz, senadora García Rodríguez, dirigida al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bienvenido al Senado, señor Álvarez. Ya sabemos que usted no es politólogo ni catedrático de Derecho Constitucional, pero sí es ministro de Exteriores. Sáquenos de dudas. ¿Es Venezuela una dictadura? Señor ministro, tiene la palabra. Gracias. Señoría, le voy a decir lo mismo que le acabo de decir a Edmundo González, con el que he compartido una larga reunión hasta unos minutos antes de venir al Senado. Le he reiterado el apoyo a la democracia, a los derechos humanos y a los derechos políticos de todos los venezolanos, especialmente los suyos y los de los líderes opositores. Y él, por cierto, me ha agradecido todo el compromiso del Gobierno de España con él y con Venezuela. Senadora García, tiene la palabra. ¿Me ha reconocido como presidente electo? Qué tristeza y qué vergüenza, señor Álvarez. Lo tenía usted muy fácil. Solo tenía que seguir la estela de sus compañeros, Borrell y Margarita Robles, que no son politólogos ni catedráticos de Constitucional. Atrévase, repita con el señor Borrell y conmigo.
Venezuela es un régimen dictatorial autoritario. Fíjese si lo es, que ha secuestrado a 2 españoles para chantajear a España, usándoles como rehenes. Y fíjese que no hay mejor prueba de la dictadura de Maduro que la expulsión al exilio de miles y miles de venezolanos, que el secuestro de turistas para chantajear a las democracias o intimidar hacia el asilo al vencedor de las urnas, Edmundo González. Teníamos la esperanza de que ustedes hubieran repensado su muy madura equidistancia con el dictador. Al ver estos ejemplos de sus colegas o el ejemplo de Felipe González, que sí dio el tratamiento correcto al presidente electo de Venezuela, o al presidente Feijóo, que también ha reconocido al presidente electo de Venezuela. Y pensábamos que usted sentirían bochorno al no haber sido capaces de haber liderado la defensa de la democracia de este pueblo hermano. Solo un socialista de verdad, Nicolás Redondo, que siente vergüenza y tristeza. Ustedes no, claro, señorías socialistas, no han respaldado el mandato de los venezolanos el 28 de julio y andan pidiendo las actas que saben que Maduro no va a mostrar porque ratificaría su rotunda derrota. Y tampoco van a aceptar el mandato del Parlamento, ni del Congreso la semana pasada, ni del Senado, ni la moción en la que les pedimos que reconozcan la victoria de Edmundo González. Reconózcala y tomen medidas para el traspaso de poderes y la transición de Venezuela hacia la democracia. Y con un fin, señor Álvarez, poner fin a las detenciones masivas, a la persecución política y a la represión violenta contra venezolanos. Y tampoco van a asumir el mandato del Parlamento Europeo, que condena la dictadura, que pide una orden internacional de detención contra Maduro por crímenes de lesa humanidad y violar los derechos humanos. Una iniciativa en línea de los 31 expresidentes hispanoamericanos. Fíjese, incluso 3 de los 4 expresidentes españoles. Solo falta uno, Zapatero. ¿Por qué tienen tanto miedo a incomodar a Maduro? ¿Qué deuda tienen con el dictador? ¿Qué es lo que pesa tanto en el silencio cómplice de Zapatero? Ojalá que tanta reverencia no descanse en ninguna maleta de Delsi. Qué vergüenza y qué tristeza, señorías socialistas. Señor ministro, tiene la palabra. Señorías, si hubiéramos hecho lo que dice el Partido Popular, Edmundo González no estaría libre en Madrid, sino detenido en Caracas en estos momentos. Y como... Ruego silencio. Perdón, presidente, si puedo... Señorías, ruego silencio. Ruego silencio. Gracias. Señor ministro, prosiga, por favor. Gracias, señor presidente. Como jefe de la diplomacia, pienso, como le he dicho a Edmundo González, en la democracia en Venezuela, en los derechos humanos, en los derechos políticos de todos los venezolanos. Pero sí, señoría, pienso también en los 200.000 españoles que están en Venezuela, incluidos los 2 españoles injustamente retenidos allí. Pienso en el medio millón de venezolanos que viven entre nosotros. Pienso también entre nuestras empresas y sus trabajadores. Y ustedes deberían de hacer lo mismo si fueran responsables. Si tanto les preocupa si Venezuela es una dictadura o no, ¿por qué nunca lo dijo Mariano Rajoy y sus ministros de Exteriores? Era exactamente el mismo gobierno y el mismo país. Si tanto les preocupa lo que es una dictadura o no, ¿por qué no llaman a la dictadura de Franco dictadura y derogan las leyes de memoria democrática en Baleares y en Valencia? No puedo continuar, presidente. Ruego silencio.
Ya ha quedado meridianamente claro que Franco era un dictador, lo hemos escuchado todos los asistentes. Señor ministro, prosiga si es usted tan amable. Por favor, señorías. Señor ministro. No he oído que no vayan a derogar las leyes de memoria democrática en Baleares y en Valencia. Frente a sus palabras, señorías, frente a sus palabras, nosotros hechos. No, es imposible contestar así, presidente. Señor ministro, prosiga justamente cuando... Gracias. Gracias. Frente a sus palabras, hechos. 120.000 venezolanos con un estatuto de refugiados, incluido Leopoldo López, Edmundo González y sus familias. Cuando ustedes estaban en el gobierno, 50. ¿No quieren dialogar? ¿No quieren hablar de Venezuela? Escúchenme. 100 millones de euros de la cooperación española para los refugiados venezolanos en los países limítrofes. Un diálogo permanente con la oposición y también con el señor gobierno. Ministro. Senador Ramos, no es usted quien ha formulado la pregunta. Tendrá oportunidad de hacerlo en otra ocasión. Ruego silencio. Prosiga, señoría. Perdón, prosiga, señor ministro. Hemos sido el primer país europeo y uno de los primeros del mundo en exigir las actas, y absolutamente todas las declaraciones sobre Venezuela y su democracia llevan la firma española. Así que, señorías, les pido responsabilidad por el pueblo venezolano, por nuestros ciudadanos y las empresas españolas que están en Venezuela, también por aquellos que están injustamente retenidos y sus familias. Y, por favor, les pido responsabilidad. Apoyen a Venezuela. No se apoyen en Venezuela para baja politiquería. A los que no nos dejan soñar, no los dejemos dormir. Se está debatiendo la situación de Venezuela en la Unión Europea, en Naciones Unidas y en toda la comunidad internacional. On political grounds has been committed in the Bolivarian Republic of Venezuela. Ni todos los lingotes de oro de Delcy Rodríguez, ni el dinero de tus narcotraficantes, ni tu petróleo robado al pueblo venezolano lograrán pagar las deudas que has contraído con el pueblo venezolano y con la humanidad. Y en este contexto, los venezolanos tenemos dos convocatorias muy importantes los próximos días para seguir pisando el acelerador hacia la libertad. El próximo sábado, 21 de septiembre, ciberprotesta mundial contra la dictadura. Envíanos o publica en tus redes una foto como esta, con la etiqueta Ganó Venezuela, sosteniendo una pancarta que te tape la cara con el mensaje que le quieras dar al mundo.
Nosotros nos encargaremos de difundirla por nuestros canales y también hacérselas llegar a los organismos de la comunidad internacional. Y el próximo sábado, 28 de septiembre, volvemos a las calles para realizar la protesta simultánea más grande de la historia, donde los venezolanos nos haremos sentir en cientos de ciudades alrededor del mundo. Mientras tanto, el chavismo va a seguir difundiendo informaciones falsas para querer bajarte la moral. Está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta. Pero la realidad acá es que quienes no se han podido levantar de la lona son ellos, después de la pela que les metimos el 28 de julio. Así que ya lo sabes, difunde este video para que nadie se quede sin protestar el próximo 21 y 28 de septiembre. ¡Chao! Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @Chanlozano TV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.